Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Alberto Hernández, saludándolos desde la tierra del cabrito y del machacado, y pues obviamente desde el Cerro de la Silla, en esta ciudad de Monterrey, y pues toda su zona industrial conurbada, pues es una zona muy versátil, ¿no? Estamos con el gusto de saludarnos en este espacio que se llama Sala de Proyectos SAP. Sí, ya tenemos 2 semanas que no entrábamos, pero pues aquí estamos para servirles, por supuesto, con la compañía de mi buen amigo desde New Jersey, Ario Valenzuela. Mi querido Ario, ¿cómo te va? ¡Qué Hola, milagro! hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Espero todo bien por allá. Pues estamos pues ya recuperándonos, por ahí andábamos con un poquito de malestares de varios tipos, pero bueno, no les vamos a decir las razones que estábamos platicando antes de entrar al aire, porque si no se va a oír muy intenso, así que no tan intenso como andas tú ahorita, así que bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de temas muy interesantes en esta sala de proyectos que espero que la gente se empiece a conectar en los próximos minutos y pues nos haga preguntas. No íbamos a transmitir en vivo, pero sí lo estamos haciendo porque estamos utilizando esta plataforma que por ahí nos hicieron la recomendación, que ya la habíamos usado, pero por alguna razón el buen David Sierra como que pues nos dijo que no le gustaba tanto, así que le hice caso, pero esta vez ya no le hice caso y pues vamos a entrar de lleno con esta solución que tenemos aquí. Ya tenemos el primer like y ahí tenemos la gente que se está conectando, así pues que vamos a darle bienvenidos y pues les recomendamos que le den suscripción, porque hemos visto que hay mucha gente que se conecta a vernos, pero no se suscribió, así que suscríbanse al canal en YouTube y en todas las plataformas, denle like en donde quiera que nos estén viendo, a través de LinkedIn, a través de Instagram, a través de Facebook y a través, por supuesto, de nuestros canales de podcast en todas las plataformas sabidas y por haber y que ustedes ya conocen y que utilicen su favorita, principalmente Spotify, que es la más comúnmente utilizada. Así que bueno, pues comenzamos, mi buen Ario, pues hoy vamos a platicar del tema, un tema escabroso, ¿no? ¿Te parece? Un tema escabroso, Sí, lo, bastante. proyectos de terror o historias de terror en proyectos de implementación de SAP. Todos quisiéramos que fueran historias de caramelo, historias felices, happy ends y todo lo que se puede hablar al respecto, pero sabemos que no y que sí hay un montón de proyectos que se dan con problemáticas antes, durante, después y a veces muchos años después se siguen sintiendo los efectos de una implementación poco afortunada. No sé qué nos tengas que platicar de entrada al respecto, mi buen Ario. Pues mira, sí, desafortunadamente se escuchan, se mencionan, se sabe de muchas instalaciones que generan este tipo de incertidumbre, incluso para los nuevos clientes. Yo te puedo decir que, bueno, una de las primeras historias de terror que yo tuve fue cuando, bueno, puede haber terror para diferentes partes, ¿no? Durante el proyecto, ¿no? Una que puede ser hacia el mismo consultor, otra que puede ser hacia el cliente, otro para la compañía consultora y la otra a la hora de las cobradas o de las pagadas, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría empezar con una historia de terror donde, pues bueno, todos éramos consultores ya bastante, este, experimentados, tenemos ya varias instalaciones y de repente nos mandan a un líder de proyecto, que era ABAP, ¿no? Ah, caray, eso no me lo Entonces, esperaba. no, 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 ni nosotros tampoco. Entonces todos sa todos sabíamos demasiado y, pues, bueno, y el pobre ABAP, pues, era ABAP, ¿no? O sea, no es que los menosprecien ni mucho menos, pero obviamente, pueden saber mucho de la parte de la parte de atrás del sistema, las tablas, estructuras, tablas virtuales, campos, tamaños, no sé, de varias cosas de ellos, ¿no? Claro. Pero, pues, a la hora de empezar a tomar decisiones, riesgos, de ver tiempos, empezar a ver a profundidad lo que es una instalación, de lo que son, los requerimientos del usuario, si llevamos todos esos a gaps y todo eso. Entonces, pues, no tienes la oportunidad de tomar una decisión con él, o sea, y no la tuvimos, definitivamente. Yo tuve muchos problemas con esta instalación precisamente porque yo no podía comunicarme bien con él, porque a pesar de que hablábamos en lenguaje primero español
Y para estar en un proyecto, pues también necesitas hablar lenguaje SAP, ¿no? Necesitas hablar y conocer de lo que estás tratando en el proyecto. Y más aparte, en mi caso, bueno, pues necesitas conocer finanzas. Entonces, pues yo tenía la historia de terror con él porque él se metía con los directores del proyecto, con la parte del cliente, se metía, a tomar decisiones financieras, imagínatelo. Wow. Entonces, yo cuando me enteraba, pues, yo me daba unas enojadas terribles, ¿no? Y eso era en la parte de finanzas. No quiero platicarte de lo que pasaba con el área de ventas, con la parte de materiales y con la parte de almacenes. O sea, entonces todo el mundo estaba más que vuelto loco en esta instalación, precisamente porque él quería tomar el liderazgo, pero desafortunadamente no podía. Y entonces esto genera una expectativa y generó una expectativa precisamente para los clientes, donde el cliente precisamente decía, pues no, pues aquí, pues llámalos, o sea, llama a los consultores para que estemos en las reuniones y todo esto, y él definitivamente nos detenía en la puerta, ¿no? Nos decía, no, 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 ahorita esto es de otra cosa a lo que vamos a hablar, y terminaban tomando decisiones. Entonces, esa fue una de las historias de terror que tengo, y pues bueno, definitivamente dejé ese proyecto. Y el mismo cliente, por su parte, me llamó y me dijo: "¿Sabes qué? Yo quiero que te quedes en el proyecto porque, o sea, confiamos en ti, sabemos que tú estás haciendo lo correcto". Dice, yo tenía obviamente a la gente de controlling y a la gente de finanzas, y pues ellos se dieron cuenta que yo sabía, ¿no? Entonces, yo hice un tiempo récord en ese proyecto para levantar todo el catálogo de cuentas, centros de costos, y toda la parte de jerarquías de Profit Center y de cost centers y todos los elementos de costos primarios y secundarios. Lo hice en un tiempo récord y tan es así que mejor les estaba enseñando otras cosas a mis usuarios. Pero bueno, esa fuera una de las historias. ¿Qué opinas al Oye, respecto? pero eso tiene, me imagino, por la experiencia que a mí me ha tocado, digamos, a ver, tú tienes más fondo y más contexto del asunto, pero me imagino que esa persona llegó ahí porque lo impuso un jerarca, ¿no? Dentro de la firma, en el que dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí te va este güey, ¿no? Dale y le dijeron, ¿sabes qué? Pues asume el liderazgo, güey, a ver cómo le haces, ¿no? Pues realmente es una responsabilidad que viene desde arriba. A mí me tocó ver mucho eso, que de repente Fíjate que, llegaban, sí, mira, fíjate que aquí una de las cosas que ocurrió, mira, es que la mayoría de nosotros éramos freelance. Y ya, yo creo que ese fue el problema, porque pues creo que el único que pertenecía a la compañía de consultoría era él. Y eso es una de las historias que definitivamente hace que las compañías de consultoría sean mucho menos valiosas, porque obviamente yo sé que las compañías pequeñas no pueden mantener en su planilla a consultores de buen nivel y entonces pues se quedan con lo que pueden, ¿no? Con lo que pueden pagar y mantener durante un tiempo mientras no tienen proyectos. Pero a la hora de empezar un proyecto que no tienen una plantilla bien cimentada, entonces empiezan y generan un problema gigante para el cliente, y entonces empezaríamos a hablar de compañías grandes, pequeñas y medianas, y realmente cómo afectan al mundo de las instalaciones de SAP y cómo fomentan las malas historias de instalación de los proyectos de SAP, ¿no? Por eso tienen que ser la mayoría y yo considero que las compañías de consultoría deben de ser aliadas directas con SAP y pues si son compañías pequeñitas y todo eso, hacer una alianza con otras un poquito más grandes para poder empezar a desarrollar su capital humano, ¿no? Pero a veces no es el caso porque el mercado no lo permite y pues ellos empiezan a sufrir, generan un mal prestigio y como fue, esta compañía terminó desapareciendo. claro, claro, por supuesto. Y sucede mucho ese tema porque normalmente algunas empresas como las que mencionas, cuando no están bien soportadas, mandan a su gente de confianza y termina siendo un caos las decisiones o el relacionamiento o la conexión que tienen con el cliente y sobre todo con el elemento más importante dentro de un proyecto que es el consultor. Obviamente el cliente pues está con un conocimiento muy limitado de lo que es el sistema y lo que tiene pues es miedo. Y lo primero que se le tiene que dar al cliente como PM o como administrador de proyecto, pues es confianza, ¿no? Entonces,
realmente por eso está diseñado el perfil del administrador de proyecto con ciertos skills para que esto lo pueda administrar. Y una decisión de este tipo le da el traste definitivamente a cualquier proyecto. A mí me tocó, hablando de administradores de proyecto, imagínate, ya que estás tocando este tema, en alguna ocasión estuve en un proyecto pues bueno, en una ciudad aquí del país, en el cual el que era el líder de proyecto por parte de la firma de consultoría, la cual, por cierto, había logrado el proyecto, pero se había asociado con otra firma de consultoría, la cual, por si fuera poco, mandó a uno de los socios minoritarios que quiso hacerse el chistosito y hacer lo posible por tumbar el proyecto de la empresa con la cual yo colaboraba. Ya de por sí había un conflicto, pero el líder de proyecto, que era aparentemente de nuestro lado, se hizo muy amigo por parte del cliente y a nosotros se nos hacía muy extraño porque él estaba hospedado en el hotel Holiday Inn, habitación chida, ¿no? Todo bastante bien. Y nosotros ahí en unos cuartuchos, ¿no? Donde nos decían, pues vas a tener tu cuarto, todo bien, cocina, todo está bien padre. Nada más que cuando te bañes, trata de no tragarte el agua porque nada más deja que te caiga, báñate, ¿no? Pero no te vayas a tomar el agua de la regadera porque pues ya ha habido como 2 o 3 enfermos. Parece que el agua no está muy bien aquí güey, pues estás con el pavor, dice, puta, no me voy a enfermar a ver de qué, ¿no? Y bueno, total que el otro cuate, pues súper de lujo, todos acaba tallando, región 4, todos los consultores, y él súper de lujo, llegaba a las 11 de la mañana, se iba a las 5 de la tarde, todos entrábamos a las 8, nos íbamos a las 8, y se veía muy extraño, muy, muy extraño el asunto. De repente decíamos, oye, ¿dónde está el líder de proyecto? Pues resulta que andaba pescando, ¿no? Se iba a jugar golf, ¿no? Se iba, no, pues nada más porque ahí no había canchas de golf, pero resulta que le agarró el amor a la pesca, como estábamos en una playa, estábamos en el mar, pues se fue, le tomó gusto a ese deporte. Algunos que tuvieron la oportunidad de ir por alguna cuestión ahí a buscarlo a su recámara, perdón, a su habitación en el hotel. Presidencial, ¿no? Pues no era la presidencial, pero sí dicen que era bastante amplia. Tenía un montón de cosas para pescar, las cañas y anzuelos y todas esas cosas. Muy, muy extraño el asunto. Y para no hacerte largo el caso, resultó que esta persona se dejó comprar por la empresa para que el proyecto se cayera, y después de un tiempo, al volver a retomar ya con otro partner, nos enteramos que él estaba ya como líder de proyecto por parte del cliente. Entonces, ahí hubo un tema todavía más complejo, un tema en el cual se hace forzado el efecto de la cancelación o del quiebre de un proyecto, y todo por una cuestión que se supone que esta persona sí era verdaderamente PMO, pero había una cuestión ahí de intereses o de pues de asociación entre el cliente y él, ¿no? Conflicto de intereses que se provocaron ahí, y fue un auténtico caos. Ese es el proyecto que quiero olvidar, que obviamente no incluyo en mi currículum, porque la verdad es de que estuvo para olvidarse por completo ese proyecto en el cual no tenía ni pies ni cabeza, y que verdaderamente el cliente pues parecía bueno, también actuó de mala fe al hacer una negociación de ese tipo, que yo creo que se puede tener demasiada ética para hacer el trabajo, pero pues tan fácil como que nos dijera pues que le caíamos gordos y que pues quería otros, y pues no lo hicieron, lo fueron, dejaron de pagar, a grado tal que ya cuando nos dimos cuenta ya nos debían, a nosotros no, la firma nos pagaba, bueno, a mí sí me dejó pendiente un mes de sueldo, pero a varios compañeros les dejaron de pagar, y porque se quedaron más tiempo. Yo no estuve dispuesto a soportar una situación de ese tipo, pero a la firma de consultoría ya le debían más de $1,000,000, y pues la pasaron bastante mal ellos también, y también ya, y al despuesito de ese proyecto, pues quebraron. Y a ese grado tal, la historia de terror,
no solamente, como bien dices, es para los clientes, sino también para las firmas de consultoría y para algunos consultores, ¿no? Sí, es lamentable porque, mira, definitivamente muchas de las compañías cuando van y hacen o pretenden, bueno, hacen una propuesta, presentan y afortunada o desafortunadamente ganan, o sea, el, la, el proyecto. Entonces, depende de eso, qué recursos vas a meter, ¿no? Pero por eso te digo, cuando son pequeños, es una lástima porque no tienen en su plantilla todo lo que ellos prometieron y entonces empiezan a buscar, ¿no? Y empiezan a buscar y encuentran, y ahora sí que lo que encuentran en el mercado, sea bueno, malo o totalmente es un consultor que no sabe nada, agarran y lo meten al proyecto. Y entonces esas son varias cosas que ocurren, ¿no? Ahora te cuento otra, ¿no? Por ejemplo, estábamos en un proyecto y de repente, pues la verdad es que la consultora tenía ¿cómo se llama? Una recepcionista bastante, pues guapa, estaba bastante bonita la muchacha, ¿no? Pero Ujú. obviamente, pues era recepcionista y pues terminó siendo líder de proyectos. Ah, caramba, esa tampoco me la esperaba, mi estimado. Entonces, según alguien, no sé quién, según alguien, la mujer había estudiado, no sé si en Anáhuac o no sé en dónde, y administración, o no sé qué realmente había estudiado la muchacha, ¿no? Pero pues a la hora de empezar a llevar un proyecto de estos, pues imagínate, y se encuentra con gente como yo, que son lobos de mar, o sea, y obviamente empiezan las situaciones de rivalidad, ¿no? Y, o sea, y le empiezas a decir, bueno, qué bueno, tú estás en nuestro equipo y pues bueno, pues mientras aprende, ¿no? Y empiezas tú a llevar las cosas, ¿no? Pero dice, no, 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 aquí a mí me dijeron que yo decidía, ¿no? Bueno, pues entonces si vas a decidir, entonces ahí te empiezo a poner todo lo que hay que decidir y dime qué es lo que voy a hacer. Entonces, obviamente, esto tampoco funcionó definitivamente. ¿Por qué? Porque obviamente pues, a la hora de la toma de decisiones, pues, no podía y no sabía. Entonces, también, o sea, y afortunadamente en ese caso la cambiaron, ¿no? Porque sí, es una cosa que era totalmente insoportable a la hora de tomar de una junta con los directores y dueños de la compañía, que tenían que tomar decisiones y, pues, se dieron cuenta que, pues, no tenía las tablas ni el conocimiento para poder, liderear precisamente un proyecto. Y ahí, bueno, las cosas fueron ya mejores porque obviamente cambian a las personas o simplemente uno de nosotros empezó a tomar liderazgos por partes o por áreas y por módulos en lo que esta niña salía. Y pues bueno, y así fue como libramos, ¿no? Sin líder de proyecto, pues ese proyecto, ahora sí que ese proyecto. Y es ¿Cómo ves? que, y es que resulta que casi todos los conflictos en proyectos se dan en esas cuestiones que no son simples. Y fíjate que algo que me llama la atención, no sé en tu experiencia, pero ya ves que SAP empezó a lanzar de unos años para acá la famosa metodología ágil de SAP que se llama Activate. Ujú. Y la presumen los mismos partners y la presume SAP como una gran metodología, una nueva metodología de implementación, pero yo no le veo ni que sea activa ni que sea ágil, porque yo sigo viendo los mismos temas de gestión de proyectos que no tienen nada que ver con Scrum. Entonces, como tal, la metodología Scrum te dice que no se necesita un líder de proyecto, se necesita un eh, líder administrador, algo así, pero que finalmente nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer. Y en todos los proyectos que yo he visto últimamente, el líder de proyecto sigue haciendo la misma chamba que sé desde hace más de 20 años. Entonces, no sé cómo lo percibas tú, yo sé que tú estás en otro contexto, estás en otro formato, tú eres líder y tú sigues dirigiendo o estableciendo lineamientos dentro de los proyectos que diriges, ¿no? No, 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 yo estoy en todos lados, a mí me toca, desde cavar, o sea, sacar piedras, o sea, agua desde las piedras, o sea, hacerlas a un lado, y también de una u otra manera dirigir, ¿no? Ahora, pero
Pero aquí yo creo que empiezan a haber diferentes tipos de perfiles, ¿no? Por ejemplo, una persona ya con la experiencia que tengo, por ejemplo, de repente me dicen, ok, bueno, tú vas a empezar y empieza a buscar esto o haz esto, ¿no? Entonces yo tomo el proyecto y por lo general se agarran y me ponen a personas que son muy buenas administrativamente y todo eso, que no son nada técnicas, y según ellos tratan de liderar, ¿no? Porque esa es la realidad de las historias. Entonces, cuando ellos tratan de liderar, obviamente, pues te das cuenta que no pueden liderar porque no tienen el conocimiento. Y entonces poco a poco empiezas a llevar el control y a tomar el control. Ahora sí que tú no puedes ser el líder de nombre, pero obviamente todo el mundo te empieza a decir, no, pues el que sabe es este, ¿no? Entonces empiezan a hacer a un lado al líder, definitivamente, o a la gente que está administrando, y pues empiezas a tomar realmente lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, te digo, depende, ¿no? Depende de cuál sea la situación, o sea, y cuál sea la posición en la que esté, es como debes de actuar, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me han puesto dentro de la misma organización en la que estoy a cargo de algunas personas, de repente una, 2, 3, de repente más, y de repente me toca estar en cero, ¿no? O sea, simplemente reportarle a uno, a 2 o a 3 o a 4, pero es dependiendo del tipo de estructura de proyecto que se genera, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, siempre hay gente administrativa que creen que saben, y esa es una de las cosas que es muy importante reconocer en una organización. Cuando la gente administrativa, o sea, tiene más o menos el panorama de los procesos y de los proyectos, pues está muy bien. Pero, por ejemplo, la gente que tiene ya mucha experiencia o que ya tiene muchos años llevando proyectos, pues realmente es bueno que escuchen al consultor, porque yo realmente sigo siendo un consultor desde el fundamento del consultor. Yo voy a terminar siendo consultor durante toda mi vida. ¿Por qué? Claro. Porque a final de cuentas a mí ya no me interesa si soy líder de proyecto o no, simplemente yo sé que puedo llevar todos estos roles y aparte aportar una solución a la compañía. Pero lo más importante aquí es evitar el fracaso o evitar el problema que puede venir con una implementación de cualquier estilo. De acuerdo. Entonces, es clave la metodología. Sin embargo, ¿no crees tú que lo que genera básicamente, porque, mira, híjole, es que se me vienen muchas ideas a la cabeza ahorita con todo lo que dijiste, pero cuando hubo muchas cosas que realmente yo aprendí sobre la marcha en los proyectos de implementación de SAP. O sea, vamos aprendiendo sobre la marcha. Y no sé si esto sea un fenómeno que solamente sucede con los consultores de origen latino o con las firmas de consultoría de origen latino. Eh, y porque las marcas o las firmas no creo tanto, porque trabaja en Deloitte y que bueno, que es una firma internacional y que también sucedía lo mismo. Pero, a ver, cuando no sé, 20, no, 18 años después, yo me enteré de que la metodología al momento de vender SAP estaba muy clara, en el cual te decían, y tú lo sabes porque tú también has vendido proyectos, has vendido soluciones y todo eso. SAP tiene un baseline con el cual puede llegar y decirle al cliente, mira, te voy a instalar este baseline y yo te voy a enseñar todo lo que hace SAP para que tú lo conozcas, incluso hagamos corridas, veas cómo funciona, una demo completa. Ujú. Es más, ni siquiera se la tienes que instalar, llevas una computadora o un par de computadoras y ahí se empieza. Claro, no es lo mismo una demo que ya estarlo viendo trabajando en tu empresa y demás. Pero en muchas ocasiones los vendedores y toda la parte de la preventa omite muchos pasos importantes dentro del proceso de comercialización que podrían ayudar demasiado al proyecto para que al momento que se termine el alcance y ya se empiece a implementar SAP, nos ahorres un montón de historias de terror que nos han pasado, porque te platico otra historia de terror. Llegamos a un proyecto, empezamos a ver, ya se firmó, llegamos y empezamos a implementar y se había vendido, el core de esa empresa era las famosas handhelds que antes había, ¿no? Las handhelds de blanco y negro, en las cuales tenían Ajá. que llegar, cargar el inventario, descargarlo
y cuando regresaban y todo, vender, etcétera, y hacer todo ese movimiento. Solo que 3 meses después de haber empezado el proyecto, un proyecto de 6 meses, 7 meses, se dan cuenta que la capacidad de esas handhelds no era mayor a 5,000 SKUs o materiales máximo, cuando el total de materiales que se utilizaban ahí era de 18,000. Entonces se dieron Wow. cuenta, imagínate eso, y ya tenían todo estructurado para llevarlo a cabo así, pero pues, pequeño detalle, no se habían dado cuenta que la capacidad máxima de esos equipos era de 5,000 y que no abastecía la operación. Entonces, pues fue un problema muy grave, fue un problema de muchas discusiones y mentadas de madre entre los líderes de proyecto y pues bueno, fue caótico, realmente fue caótico porque ahí el cliente, bueno, la firma de consultoría pues tuvo que poner la cara para decir, ups, me equivoqué, y el cliente para decir, ups, yo no voy a pagar, ¿no? A ver quién va a pagar la diferencia del hardware, ¿no? Sí. La diferencia de lo que porque ya se habían comprado los equipos, ya había todo, ¿no? Entonces, hasta el momento que empezaron a hacer las pruebas, dijeron, pues, ¿qué crees? Los equipos que solicitamos están topados y bla, 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 pues a poner la cara. Y que ya llegaron, ¿no? Y que ya desempacamos y que ya cargamos. Emocionadísimos todos porque ya se iba a empezar a hacer el famoso DSD y pues nomás no jaló. Entonces, Wow. esa es otra historia de terror, precisamente por falta de comunicación y por falta de un dimensionamiento y digamos, un testeo en cuanto a equipos y hardware, ¿no? Infraestructura del proyecto. Fíjate que esas historias de terror precisamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es una falta precisamente de conocimiento, o sea, de las personas que hacen el sizing del proyecto del scope, o sea, de lo que estamos hablando, de lo que sería las capacidades de los equipos, ya sean handhelds, de servidores, de todas estas cosas que son los fierros y también de las funcionalidades. Entonces, esto tiene mucho, mucho que ver con el conocimiento incluso de la gente de ventas, ¿no? En ocasiones la gente de ventas también tiene, tiene limitaciones técnicas, o sea, y de conocimiento de las funcionalidades del sistema. Y bueno, y a mí una de las cosas que me gustó mucho cuando yo estaba, porque estaba en la parte de preventa, precisamente, y después pasé a ventas, era porque yo me encargaba precisamente de hacer las demostraciones que tú dices, bien dices. O sea, donde tú le muestras el flujo del proceso, o sea, de que aquí recibimos material, aquí lo contabilizamos, aquí se va, se distribuye así, todo hasta que se paga la factura, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando tú muestras eso y tú diseñaste ese proceso, dices, el cliente queda enamorado porque dices, bueno, este cuate, o sea, el proceso está muy, muy lineal, está muy tranquilo y ya, ¿no? Pero definitivamente son años de experiencia y la verdad la gente que está manejando o haciendo esas demostraciones, pues ya tiene y sabe lo mínimo requerido o ya tiene bien estudiado qué es lo mínimo que tiene que insertar en el sistema para que funcione, ¿no? Y el usuario final definitivamente, o sea, para que alcance ese nivel de conocimiento, pues le va a faltar mucho. Entonces, también hay historias de terror donde todos los procesos y los flujos precisamente los instalas, haces bien y después la gente ni siquiera entiende que tiene que cambiar precisamente de metodología y de llenado de información en el sistema a la hora que hace transacciones y obviamente en el momento en que está llevando a cabo el seguimiento, las transacciones, pues el sistema empieza a tronar, empieza a fallar, empieza a faltar información por otro lado, empiezan a meter caracteres extraños en el teclado o, por ejemplo, que se vuelven llaves para otro tipo de proceso, por ejemplo, en el siguiente paso del proceso, y entonces empieza la historia de terror, porque ahora una cosa fue la que se instaló y otra cosa la que dice el usuario que funciona o que no funciona. Entonces, el que lo instala, pues dice si funciona y te lo demuestro y así funciona. Y entonces, pero también el usuario que si no está bien capacitado y si no fue bien conducido con el proceso ¿cómo se llama?, de cambio, entonces, y si no está bien comprometido con el proyecto, obviamente, pues va a empezar a sabotear el proyecto. Y entonces pudo haber sido una instalación bien instalada, o sea, o bien llevada a cabo o finalizada, pero a final de cuentas la compañía no la va a adoptar.
Entonces también esa se vuelve una historia de terror. ¿Por qué? Porque definitivamente los usuarios finales no tienen la capacidad de intelectual o de proceso para poder conocer todo y empiezan a sabotear de una u otra manera la instalación. Manejo y control de cambios aquí es fundamental para esto. Claro, ya me estoy viendo borroso. Estoy viendo aquí estamos adaptándonos a la nueva plataforma, pero ya me veo borroso. Mira, ya me veo mejor. Ahí está, ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, 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 son muchísimas cosas que ahorita las decimos tranquilos, mi querido Ario, pero en el momento nos hace sudar la gota gorda y en verdad que eso es lo que verdaderamente te vuelve. Bueno, yo creo que todos, si no fuera por esos proyectos, pues yo creo que eh, la verdad es que pues no habría tanta emoción, ¿no? Pero realmente se aprende mucho de todas esas situaciones y a mí me ha tocado ver muchos chavos o me ha tocado ver personas que durante mis primeros años de consultoría, haciendo trabajos de consultoría, se enfrentaban con ese tipo de situaciones y se iban para no regresar más. Entonces, no todo mundo aguanta vara. Esas canas esas canas que tiene mi buen Ario no ¿A son de quién? gratis. Es correcto. Oye, por ahí nos comenta Cusas Chivi, no sé si así se llame, pero bueno, un amigo de Facebook dice algo parecido en una minera con las Intermec grises. Me imagino que son las, Las handheld. las handhelds esas enormes que utilizan para temas ahí de minería, ¿no? Sí, también están las Symbol, Xeon y otras cosas. Sí, ya con el tiempo han ido evolucionando todos los dispositivos que se han agregado a la infraestructura de SAP y que bueno, hoy en día, a mí no me ha tocado, pero he escuchado también historias de terror, no sé en tu caso, pero el tema de los POS, ¿no? O sea, cuando un POS no está bien interfazado con el SC o ahora con S4HANA, y que la operación se vuelve lenta, imagínate las filas dentro de un esquema de retail, ¿no? Me ha tocado ver no solamente con All-in-One, sino también con Business One, problemas bastante graves en ese sentido y que recibes llamadas hasta de los mismos directores de las empresas para decirnos, oye, no resuelves este problema en este momento o te vas a meter en un problema gravísimo, ¿no? A mí me ha tocado verlo desde lejecitos, no sé a ti. Sí, fíjate que me tocó en algunas compañías, allá en Latinoamérica ver y pasar por este tipo de problemas donde el punto de venta precisamente, tenía sus limitaciones tanto de conectividad y todo eso. Y bueno, ahí estaba involucrado también en ese momento IBM, con sus famosas terminales, puntos de venta, ¿no? Y todo eso. Entonces, las interfaces no funcionaban bien, o sea, no estaban bien conectadas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de hace muchos años, obviamente después seguramente todo esto se solucionó y se agilizaron y se les pusieron procesadores mucho más rápidos, etcétera, ¿no? Pero no nada más eso, ¿no? Sino que también deben de ser capaces de tener una conectividad tan rápida con materiales y con todo lo que sería la operación de back office de todo el almacén y todas las historias, descuentos, listas de precios, todo lo que tienen que manejar y pues bueno, obviamente pues la terminal punto de venta lo que necesita es tener una agilidad impresionante de comunicación y tener una memoria como tipo nube para que puedan estar manejando esto de una manera muy ágil y rápida, ¿no? Y sí, sí me tocaron algunas compañías que padecían de esto también. Muy bien, sí, es un común denominador y la verdad es de que cuando el problema afecta la parte del core del negocio, es cuando verdaderamente ves a mí me toca, me acuerdo, había un líder de proyecto aquí, que cuando veías que ya le hacía así, pues ya valió, ya todos vamos a tener problemas a partir de este momento. Ya nomás veíamos con el jefe que alargaba la cara diciendo, chingale. Agárrense porque nos va a tupir a todos, mano. Y agarraba parejo ese amigo, que bueno, un proyecto aquí de Monterrey también que me tocó.
Y bueno, pues entonces, pues invitamos a la gente y le pusimos, si te sabes de alguna historia de terror, pues cuéntanosla, ¿no? Aquí vamos a estar recibiendo tus mensajes, tus posts. No olvides darle, compartir esta transmisión que estamos generando completamente en vivo para nuestra plataforma en Facebook. La estaremos editando, a ver cómo, porque ya el formato ya cambió un poquito, pero bueno, lo estaremos subiendo a través de YouTube también. Y pues yo creo que ya a partir de la próxima semana ya vamos a estar generándolo de manera simultánea, tanto en YouTube como en Facebook, y si nos es posible, a través de LinkedIn o a través de alguna otra plataforma que nos permita hacerlo de manera simultánea y pues ahorrarnos trabajo de edición, porque la verdad es que sí nos chutamos un buen de trabajo de edición posteriormente al hacer esto. Nos queda bien, pero pues el tiempo es oro y yo creo que vale más la pena incluso en la practicidad de todo esto que estamos haciendo ahorita. Así que, pues bueno, Ario, pues las historias de terror que también se dan con los famosos, eh, ya habías hablado de los AVAPers como administradores de proyecto, pero ¿qué tal cuando de repente te mandan una VAP medio novato y el gap nomás no queda? No sé, en ese sentido, ¿cuál ha sido alguna de tus, me imagino, ya varias experiencias, ¿no? Sí, 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 aquí bueno, una de las cosas que a mí me ayudó bastante fue que, bueno, en mis inicios también fui ABAP, ¿no? Entonces, Claro. sí, me llegaron a mandar gente que no tenía ni siquiera idea de qué era el ABAP y en algunos proyectos de plano ya le decía, a ver, ¿sabes qué? Hazte a un lado y yo me ponía a hacer las cosas, ¿no? Porque era mucho más fácil y era más ágil, que yo desarrollara un programa o un reporte, lo que fuera, para que, para agilizar las cosas, ¿no? Entonces, así me tocaron 2 o 3 proyectos hasta que dije: "No, ¿sabes qué?". Hablé con el líder del proyecto o incluso con los dueños de la firma y le dije: "¿Sabes qué? Me tienes que cambiar a esta persona porque no me está dando el ancho y me está quitando demasiado tiempo, y yo lo puedo entrenar y todo eso, pero tampoco es mi intención de que lo entrene y que solucione los problemas que tengo por encima de finanzas y de costos, ¿no? Entonces, o hago una cosa o hago otra cosa". Entonces, también por ese lado, también me quitaron a ese y me pusieron a otra persona. Y pues bueno, igual, es difícil, ¿no? Porque yo entiendo que la gente tiene que aprender, pero a veces lamentablemente las compañías de consultoría mandan a gente totalmente nueva, recién desempacada, que no tiene experiencia en un proyecto, y te dicen: "Ahora sí, vamos a hacer cosas", ¿no? Y aunque pasaron posiblemente la certificación, eso no quiere decir que van a llegar y van a ser exitosos totalmente en un proyecto, ¿no? Porque vienen presiones, o sea, porque a veces ellos se vuelven el cuello de botella porque no nada más es ¿cómo se llama? El consultor de ventas, ¿no? O el de finanzas, o Claro. el de almacenes, ¿no? Sino que todo mundo, o sea, llega y le pide: "Necesito esto y lo necesito ya, necesito esto". Y el pobre hombre o las pobres personas que están ahí como pues no, pues sin experiencia y todo se vuelven locos, ¿no? A mí me tocó ver varios que definitivamente dejaron los proyectos por la presión a la que fueron sometidos, y eso fue obviamente no es culpa del individuo, ¿no? Sino simplemente el líder de proyecto y la gente que asignó a esas personas al proyecto. Entonces, eso también tiene mucho que ver, y eso se vuelve historia de terror, pero para esas personas, ¿no? Incluso pasa lo mismo para un financiero, ¿no? Por ejemplo, metes a un financiero con gente muy experimentada en materiales, en ventas y todo, y pues se lo van a comer. Sí, sí, Porque sí, es obvio, sí. porque termina el de materiales y el de ventas hasta sabiendo que saben de finanzas. Y la verdad es que y así es como deben de funcionar los proyectos, ¿no? Con un conocimiento global de todo sobre todo. Oye, a mí me tocó en una ocasión, y lo digo con honestidad y con mucha pena, alguna vez a mí me mandaron como consultor de algo que yo no tenía ni idea y aplicaron el típico, a partir del lunes eres el nuevo experto en tal módulo, ¿no? Es Y, el y, máster. y ¿cómo le haces? Le digo, oye, pero es que yo nunca he hecho eso. Pues tienes hoy, sábado y domingo Para y el lunes en la prepararte. madrugada para entenderle, ¿no? O sea, y no, pues no, o sea, ¿cómo le haces? O sea, aguantas vara porque pues tienes que comer y tienes que pagar tus gustos, ¿no? Pero llega el momento en el que dices, ¿sabes qué? Mm, Con permiso, o sea, yo, em,
para entender un tema de esos muy técnicos que en los cuales yo no estaba familiarizado, dije, no, ¿sabes qué? No puedo, no, perdón, sí, por aceptarlo, pero a veces es mejor decir, dar la cara y decir, ¿sabes qué? No estoy en posibilidades de resolver esto. Obviamente con la firma de consultoría, porque no vas a ir con el cliente a decirles que yo no sé de esto, yo no soy partidario de tampoco ser tan sinvergüenza o tan honesto, porque pues no solamente es tu imagen, sino la imagen de la firma de consultoría, y pues ellos ya sabrán cómo resolver este tema, pero es mejor porque llega el momento en que la curva no da, ¿eh? Llega el momento en que No da la el curva no da. tiempo, exactamente, Así no da el es. tiempo. Fíjate que ahorita que mencionas esto de de que la gente en ocasiones no se siente capacitada para desarrollar el proyecto, llevar una tarea a cabo en el proyecto y terminan diciéndolo efectivamente al cliente, antes de hablar con el líder del proyecto, ¿no? Y generan una incertidumbre y un problema terrible para la compañía. ¿Por Sí, qué? Porque, pues, dicen: "Bueno, ¿y por qué me estás cobrando este individuo primero que se sinceró y me dijo que no sabe nada, o que este es su primer proyecto, o que simplemente lo sacaron de una academia a la mitad de la academia y nos lo mandaron para acá?". Porque de esas historias hay muchas, y se sí. sincera el pobre individuo porque dice: "Ya no puedo, no alcanza con la presión", y termina echando, o sea, ahora sí que a perder muchas de las cosas que incluso de otros consultores, o la visión que se tiene sobre otros consultores, e incluso para la compañía de consultoría. Entonces, es lamentable, ¿no? Porque se vuelve historia de terror para él y termina siendo para todos, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Termina Claro. siendo una, pues no sé, o sea, termina siendo una falta de imagen y de respeto para todo el mundo, ¿no? Aunque haya consultores que sí tengan experiencia, ¿no? Sí, eso es algo que sí se debe es que a veces las firmas de consultoría chiquitas pecan de confianza y dan carta abierta, o sea, no leen la cartilla a sus consultores y eso verdaderamente genera conflictos de este tipo. Hay veces en que los consultores se hacen más cuates del cliente que del compromiso que deben tener con sus firmas de consultoría y faltan a los principios de control que debería tener cualquier proyecto. Bueno, por ley dice Carlos Zavala. Dicen proyectos de analytics, cuando el vendedor ofreció análisis sobre datos que los procesos del cliente no genera. Sí, porque precisamente, digo, la verdad es que yo creo que el gran porcentaje de fracasos o de conflictos en los proyectos vienen por un mal levantamiento, un mal dimensionamiento y algo completamente antes, con tal de vender. Ese es un problema que tenemos en este país y en Sudamérica y en países de economías emergentes, en los cuales con tal de vender y llegar a la cuota, ofreces hasta lo que no, y bueno, el vendedor vende, hace el contrato, cobra y a veces hasta se va después de un buen proyecto de ese tipo y ni cuenta se da de la responsabilidad en la que dejó a la firma de consultoría y a los consultores. Ahora sí que ahí te avisamos que vendimos este proyecto que es para un año, pero te lo vas a tener que chutar en 7 meses, ¿no? Entonces, Sí. eso sucede mucho y gracias a Carlos ahí por su comentario. Muy, muy activo también, Cusas Chivi dice, una en infra, comenta, ya mencionando nombre, está bien. Dijeron que tenía HI, ¿no? O sea, alta disponibilidad, clúster caro, revisando, solo tenían una sola instancia instalada. Ah, caray. Otra, otro MDD desperdiciado que la empresa derogó, pues sí. El gerente MBA se regresó a Texas con su título del MIT, pero bien becado 2 años. Pues sí, son situaciones que se viven y pues bueno, gracias por compartirnosla. Y que bueno, de repente este tipo de situaciones sí son muy dolorosas y afectan bastante a la, pues no sé, la verdad es que yo sí le trataba de irme a proyectos en los cuales fuera un reto, pero que verdaderamente yo sí pudiera resolver situaciones, ¿no? El tema de lo que tiene SAP, y espero que coincidas conmigo, si no me lo dices, Ario, pero cada proyecto es una historia nueva. O sea, siempre
encuentras cosas diferentes. No hay, por más que quieras tú decir, tengo experiencia en esto, tengo experiencia en tal industria, tengo aquello, y resulta que parece que le atinan, ¿no? Como cuando el niño le atina al papá en lugar de la piñata en Sálvase a la parte, y eso se vuelve un dolor de cabeza y un dolor de otro lado, que dices, güey, o sea, acabo de descubrir que no soy tan experto en SAP, ¿no? Entonces, y sucede historia de terror que nos mandan como, bueno, también lo digo, tú has dicho, mandan a lo mejor un consultor a VAP que no tiene mucha expertise, que no tiene muchas tablas en el asunto, pero le dan la oportunidad de venderlo como junior, como senior, cuando es junior o ni junior, pero a mí me tocó en mi experiencia como usuario clave al conocer SAP, que todos los consultores que nos mandaron era su primer proyecto y los vendieron como senior. Ya te imaginarás la bronca en la que se metió esa firma de consultoría en la cual trabajaste, ¿no? Sí. Déjame Y, toso, ¿eh? y que pensaron que no nos íbamos a dar cuenta, ¿no? Y que dijeron, ahorita corremos al Alberto Prudillero, pues tómala que no me corrieron, güey. O sea que mira, aquí andamos, ¿no? Sí. Y sucede, bueno, en esos tiempos era más recurrente porque no había tanto consultor. Ahora lo entendemos, pero Sí. no había tanto consultor mexicano, muchos eran extranjeros, había muy pocos expertos y se notaba de inmediato, porque sabes que a mí me pasó, creo que ya te lo platiqué de otra manera, pero yo me daba cuenta porque de repente este chavo que me tocó a mí, consultor SD, que no voy a decir su nombre, pero se llamaba Héctor, y y, y yo me daba cuenta porque él decía, sí, sí, yo sabía que lo iba a encontrar, claro, por supuesto que sí, ya estuvo, y yo me le quedaba viendo como diciendo, ¿cómo, güey? O sea, cobras $500 por día, cabrón. O sea, ¿por qué festejas, no? Y ya como que agarraba la onda y decía, sí, perdón, es que pues ya me había costado mucho trabajo poderle entender. Y yo me acuerdo porque en la parte de SD hay una configuración, en lugar de haces diversos cálculos, ¿no? Tienes vender por pieza, vender por kilo, o por unidad de medida y todo ese tipo de cosas, por volumen, en razón de cómo vendas, ¿no? Entonces la naturaleza del producto que se vendía ahí era por kilo y este cuate no sabía cómo hacerle, vendía pollos por precio, cuando era precio de la condición PR por kilos. Entonces, tenía que ir a calcular con base en el monto del peso neto. Y había dos condiciones, peso bruto, peso neto y otras, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que ahí te das cuenta, entre otras muchas cosas más, que no le sabes. Entonces, o que no le sabe tu consultor. Y a mí me tocó también estar de repente de ese lado, pero ya aprendiendo yo de esa circunstancia, pues yo no me emocionaba cuando le encontraba algo en el proceso, porque así pasa, así sucede, y pues no solamente en el mundo de la consultoría, sino en cualquier rubro en el cual te venden como experto y realmente no lo eres, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que esa es una realidad y, y es lamentable, te digo, todo tiene que ver y es un ciclo de las compañías pequeñas, porque esas compañías pequeñas precisamente lo que tienen es una falta de recursos, ¿no? Tienen una rotación muy alta precisamente de freelance que no terminan quedándose, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que alguien allá en Monterrey me dijo, dice, ¿y por qué te vas? Dice, es imposible que no quieran los consultores que valen la pena quedarse en esta compañía de consultoría, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, es que no se trata de que sea pequeña la compañía, sino que de entrada no tienes una infraestructura para poder mantenerme, esa es la primera, y segunda, es un problema de que tampoco existe la proyección dentro de la compañía. Entonces, consultores que tienen o que valen la pena no se van a quedar nunca en compañías pequeñas, definitivamente, y entonces sufren las compañías pequeñas porque ahora lo que tienen que agarrar es lo poco que hay en el mercado, no menospreciando a nadie, pero
obviamente buscan a lo que pueden mantener, que es mucho más barato, y que los tratan de desarrollar. Y en el momento en que ellos se desarrollan, pues obviamente se cambian, porque se dan cuenta definitivamente que no les están pagando por el conocimiento que tienen, y entonces ellos tienden a cambiarse a otras compañías. Entonces, esa va a ser una historia muy triste siempre para las compañías pequeñas, porque no pueden mantener esa plantilla o una muy buena plantilla. O simplemente se quedan nada más con uno muy, muy bueno o alguien muy, muy leal, como este Avaper que te decía, que era muy leal a estos individuos, pero pues era ABAP, ¿no? O sea, no era consultor, no sabía de procesos, no sabía de funcionalidad, no sabía ni siquiera cómo instalar las cosas y aparte tomaba decisiones. Entonces, esto genera un problema muy fuerte y una pesadilla para la compañía de consultoría y para el cliente, que lamentablemente pues les dicen, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, después recurren a SAP, o sea, diciendo, oye, pues mira, contraté a estos cuates que dicen que eran muy buenos y la verdad es que no lo son y pues bueno, ¿cómo le hacemos, no? Entonces ya tratan de llegar a una negociación con ellos o con otra compañía para salvar a los proyectos o la inversión que ya hicieron, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que sí es yo creo que cuando nos reunimos de repente, aquí lo hacemos recurrentemente porque nos gusta compartir la experiencia con las personas que tienen la amabilidad de vernos y los jóvenes que ahorita nos escuchan, pero si algún día pertenecen a un proyecto de consultoría, pues lo van a vivir en carne propia porque yo creo que nadie se salva, pero este es el tipo de charlas que tenemos en algún bar o cuando nos reunimos durante el proyecto y empezamos a compartir nuestra experiencia. Oye, ¿te acuerdas cuando estuvimos en tal lugar, no? Y que aquel se quedó con el cliente y que bueno, y que todo este tipo de situaciones. Y hay muchos casos de esos, ¿no? Que esas no son historias de terror, esas son historias hasta de romance, ¿no, mi estimado? Pero eso es otro proyecto en el cual tendríamos que platicar de los amores que surgen en los proyectos de implementación de SAP, ¿no? ¿Cómo olvidar tantas Sí, es, circunstancias? es que realmente un proyecto de SAP puede parecer realmente, obviamente para los que están ahí, ¿no? Se vuelve una novela. Es correcto. Realmente, o sea, se vuelve una novela donde los protagonistas, que son los consultores y los, ¿cómo se llama? Y los usuarios claves o los usuarios de proceso que están ahí, e incluso los project leaders y todo eso, empiezan a tener una dinámica que a veces termina siendo hasta sentimental, como bien dices, ¿no? Y Sí, y aquí, como dices, todo, como toda buena novela, pues tiene de todas las actividades posibles, ¿no? puede llegar a ser una novela dramática, ¿eh? No, No, sí, no, sí, sí, no, o o sea, sea, yo creo que cumple con todos los elementos para ser o dramática, puede ser, totalmente amorosa, puede ser, porque yo conozco consultores que terminaron hasta casándose, ¿no? Con algunos, no, no, sí. o sea, unos robándose a las muchachas o las muchachas yéndose o depende, ¿no? Depende, en mi haber hay muchas historias de esas que conozco. Bueno, yo entendí que habías tenido en tu haber también No, no, no situaciones del son mismo historias, tipo. ¿no? No, okey, okey. Yo pensé que son te había historias que robado a mí me robado roba platicaron, a mí me platicaron. okey, okey. Dicen que Dicen por pasó. ahí, dicen por Sí, ahí. sí, sí. No, hay gente Exacto. que se casó y hasta importó, a su pareja, y sí, 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 o sea, de que las hay, y de los 2 lados, ¿no? O sea, Exacto. de hasta historias del nuevo género, ¿no? Sin distinguir género, ¿no? O sea, que ahora sí que dicen que mientras el amor sea sincero, aunque sea por un proyecto, ¿no? De este tipo, en algún módulo arriesgado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ha tocado ver mucho de eso, pero cuando hablamos de historias de terror, son situaciones en las cuales yo, por ejemplo, cuando doy clase a los muchachos en la universidad y sobre todo en el formato de consultoría, les digo, si tú eres líder de proyecto o tú vas por parte de la firma de consultoría, como líder de proyecto, yo siempre les digo, a ver, mis estimados, ustedes no se van a hacer amigos del usuario, ustedes van a ser los consultores y ustedes van a hacer, su compromiso es
con la firma de consultoría y con base en el objetivo que se tiene del alcance, se cubre el alcance y no se regala ni un minuto más, salvo que esté negociado y autorizado y a través de todos los mecanismos de controles de cambio que llegasen a existir. Ni un minuto regalado. Cuando estás del lado de la firma de consultoría. Y cuando estás del lado de, si te toca ser el líder por parte o usuario por parte de la empresa, a ver, mis estimados, completamente diferente. Se va a buscar poderle sacar lo más posible a estos señores que son los expertos, ¿sí? No sé qué tengas que hacer, no sé a dónde te los tengas que llevar, pero les tienes que extraer todo lo más posible. O sea, dos visiones diferentes, ¿estás de acuerdo? Es Sí, una guerra, totalmente. güey. Se convierte el proyecto en una selva. Sí, totalmente. O sea, esa extracción de información hasta el ADN realmente es es terrible porque sí, en algunos momentos llega a darse el caso precisamente de hacer una extracción hasta ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que es lamentable porque, pues, bueno, el consultor, pues, sabe hasta dónde debe de llegar y, como bien decías hace un rato, la compañía de consultoría tiene que leerles exactamente la cartilla, qué se puede, qué no se puede, o sea, políticas de viaje, o sea, políticas de comportamiento, de conducta, de ética profesional y todo eso, que muchas compañías realmente se lo pasan por la cabeza, realmente así, nada más pasa volando por aquí. Entonces, estos proyectos también se vuelven de terror, ¿no? Porque después terminan, a mí me tocó estar en un proyecto allí en Monterrey, obviamente, voy a omitir los apellidos, Mm. pero en plena consultoría, se da cuenta el gerente de que una de sus ayudantes de la compañía estaba saliendo con un consultor, y la mujer era, creo que su concuña o algo así. Entonces llegan estas historias de terror y de ética, o sea, en lo profundo, porque terminan dañando al proyecto, entran cuestiones personales, ya no se confía en los consultores, piden los reemplazos, el que llega a lo mejor no tiene el mismo conocimiento después de un año o de estar dando soporte directamente a la compañía, entonces cambia totalmente. Entonces, estas historias éticas de cómo debe de comportarse una persona ante un proyecto y ante una organización, que debe de ser de mucho respeto mutuo, tanto en lo profesional como en todo lo demás, a veces no se dan, ¿no? Y no se dan porque lamentablemente de repente ahí surge una miradita o no sé, una palmadita, y etcétera. Y también son, o sea, los consultores somos humanos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, a veces esto pasa, ¿no? Tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y Exactamente, com- sí, o sea, tanto los usuarios como los consultores, y entonces es difícil a veces, ¿no? Y mantenerse en una línea es difícil, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore, no? ¿Cómo olvidar esas frases Exacto, coloquiales que por ahí surgen? Dicen, pues, oye, exacto, sí, dijera nuestro Tlatuani o ex Tlatuani, el señor presidente sí. Peña Nieto, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿No? Sí. Entonces, No, hijo de mí. aquí sí realmente debe uno de realmente adquirir un grado zen, definitivamente, para alejarse del mal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es, eh, Y porque es esas que sí sucede eso, perdona Mario, sí sucede sí, que hay estrategia por parte de una de las partes para decir, tenemos un problema, sacas al recurso de allá, de la bodega que tenemos, a ver, sacas ahí a la fiera que tengas que sacar para poder arreglar ese problema y va sobre la parte más vulnerable y vemos se alarga el proyecto porque se alarga sin pagar un solo peso a como dé lugar. exacto. Entonces, y sucede y ha habido ese tipo de historias de terror tremendas que la verdad es que, bueno, caramba. Eh, bueno, pues si no lo has vivido, tú como consultor o como usuario, pues felicidades, man. Pero sucede y cuando hemos visto, yo en mi caso, que en mi trayectoria pues he participado en más de 30 proyectos, pues la verdad es que sí me ha tocado ver situaciones de este tipo
y todo lo que falte por venir. Pero bueno, pues estamos entrando en la recta final de esta hora que prometimos tener, mi estimado Ario. Ya cumplimos realmente la hora, ya tenemos 59 minutos, casi ya 60 minutos, así que entramos en las conclusiones. ¿Qué te parece? ¿Cómo poder evitar, desde tu punto de vista, historias de terror dentro de proyectos de SAP? Pues mira, yo creo que definitivamente son varios ángulos los que hay que revisar. Primeramente desde la preventa y la venta, como también lo mencionaste, que los agentes de venta tienen que estar conscientes del alcance y el tiempo que se debe de dar. Obviamente ellos pondrán las tarifas y todo eso. Esa es una. La segunda también yo creo que los recursos deben de ser bien analizados y bien adiestrados antes de llevarlos a un proyecto. Después debe de haber un manejo de cambio definitivamente, muy bien organizado por ambas partes y más que nada una política muy clara sobre todo cómo se debe de llevar a cabo en el proyecto, ¿no? O sea, de cuáles son los alcances, cuáles son, hasta dónde y hasta qué límite se va a llegar en cada una de las situaciones. Tratar de evitar definitivamente los contactos personales en los proyectos, porque ese es un tema bastante recurrente en muchos de los proyectos, como yo lo alcancé a ver. Y pues bueno, definitivamente tratar de llevarlo el proyecto en tiempo y en la mejor manera posible, con consultores bien, ¿no? De buena calidad. Por supuesto. Pues ahí está la recomendación de nuestro experto Ario Valenzuela, que bueno, pues siempre tenemos puntualmente su consejo, su sugerencia, su recomendación. Y pues, ¿qué les puedo decir yo? Yo, en este caso, pues yo vivo de hacer este tipo de recomendaciones a los jóvenes. Me gusta mucho interactuar más con jóvenes que con godines. Realmente llega el momento en el que te abruma un ambiente en el cual hay hasta cierta descomposición profesional dentro de un ambiente laboral en el cual puedes llegar a ver este tipo de traiciones dentro de un proyecto, puedes llegar a toparte con situaciones de conflictos de intereses sembrados dentro de proyectos y faltas de ética muy, muy fuertes. No quiero decir yo con esto que no me equivoqué en alguna ocasión en lo particular. Sí, en alguna ocasión de repente por alguna situación que se te hace de repente fácil, lo haces. Eh, y si he tenido la oportunidad de hablar con las personas o las empresas involucradas, pues cuando ya pasa un nivel de anécdota, pues se platica y dices, bueno, pues sorry, ¿no? Si hay la oportunidad de hacerlo, siempre yo creo que una disculpa nunca está mal el ofrecerla y, ¿por qué no, también recibirla? Lo cierto es que en este ambiente, mi estimado Ario, no conviene ser rencoroso, ni conviene ser orgulloso, porque vivimos en un mundo que es muy planito, o bueno, no tan planito, pero sí muy, muy chiquito, y en el cual prácticamente todos los que andamos en este mundo llegamos a conocernos e incluso volvemos a toparnos en alguna nueva oportunidad, y más que ahora ya muchos estamos trabajando de manera remota, ¿no? Así es. Fíjate que una de las cosas que a mí me pasó en un viaje a Brasil, yo me encontré con un consultor que pertenecía a una casa, ¿no? Pertenecía a una compañía, yo era externo y él era interno. Entonces él, pues, se pasó al lado de los externos y, pues, me lo encontré en Brasil, ¿no? En un elevador, en un edificio de departamentos. O sea, tú dices, ¿qué posibilidades hay que te encuentres a un consultor mexicano en un edificio en Brasil, no? Pues la verdad es que son bastante mínimas las posibilidades, ¿no? Y entonces, él y yo nos vimos, yo estaba dando mi curso ahí, en el Intercontinental, empezando una de las academias que di allá, y nos quedamos viendo, le digo: "Fulano de tal", y me dice: "Sí, ¿cómo estás?". Me dice: "¿Tú eres Ario?". Le digo: "Sí, sí". Digo: "Oye, qué casualidad, ¿no? ¿Y qué haces?". "No, pues aquí de consultor". Y yo: "Pues también igual de consultor". Y me dice: "Oye, qué barbaridad, este mundo es un corral". Sí, efectivamente, para mí es un corral, o sea, porque me he encontrado gente de Latinoamérica, en Europa, en Sudamérica, o sea,
mexicanos me los he encontrado por todos lados, en aviones, en los pasillos de los aeropuertos, y pues yo hasta me sentía casi en familia, ¿no? Porque pues ya decía, aquí me voy a encontrar a alguien en el aeropuerto, hasta incluso me sentía a salvo, ¿no? Porque alguien me debe de conocer, ¿no? Entonces, Claro. entonces sí es algo que uno debe de ser bastante humilde, definitivamente no ser rencoroso, y totalmente estoy de acuerdo, o sea, somos una familia bastante pequeña, y más los que tenemos más tiempo, pues conocemos a mucho más gente, y que En, nos esta- conocemos también. en estadios de fútbol, man. A mí me tocó toparme con camaradas consultores en estadios de fútbol en Sudamérica, en el cual dices, pues, ¿qué haces aquí, güey? O sea, hasta te quedas viendo y dices, este güey, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, obviamente, pues vas a ver un juego de fútbol, pero nunca te puedes imaginar que te vas a topar con un colega mexicano en un país en el cual no pensabas y tú vas a ver el fútbol porque te gusta el fútbol, por la experiencia de conocer un estadio más, la gente cómo ve el fútbol, por ejemplo en Argentina, que se vive el fútbol de un modo muy diferente, y tú vas a ver un partido que a lo mejor es X, porque pues ni conoces a los equipos, ni entonces ni qué idea, pero vas a ver el ambiente y te topas con un mexicano, que por cierto, ya tenía tiempo ahí y ya se había puesto hasta la camiseta del equipo local, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero era una playera verde, y le digo, ¿y qué dices? No, pues es que ya llevo aquí 2 años y ya hasta lo oía, le hacía así, y ya hablaba, boludo, ya tenía el El tono de los acento, ¿no? argentinos, sí, el acento, y le digo, oye, pues qué buena onda, güey. O sea, yo vengo nada más por la anécdota y para ti ya es una rutina. Pues sí, y estaba trabajando en un proyecto de Coca-Cola allá en Buenos Aires, en Capital Federal, y pues ese tipo de circunstancias pasan en este ambiente de ser consultor de SAP. Pero bueno, ya nos salimos a otro tipo de anécdotas que seguramente lo platicaremos en otro espacio de este programa que se llama Sala de Proyecto SAP, en donde siempre hay de qué platicar. Y qué gusto Así es. volver a estar contigo, Ario, y que, pues bueno, Gracias. nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Con un tema más. Claro que sí. Vamos a ver de qué podemos platicar la próxima semana. A ver si ya está nuestro otro titular del programa, Toño, Así es, que para hacer el triple A. sí, hombre, que se quedó sin luz y bueno, pues Toño fracasos, le digo yo, Toño fallas, porque si no es el agua, es la luz y bueno, total que ahí anda el buen Toño. Le mandamos un abrazo, ojalá que nos esté viendo Así y es. Saludos, Toño. ojalá que nos vea en la edición ya subida dentro de las plataformas. Gracias, Aaron, nos vemos la próxima semana Claro y que sí. Gracias. nos vemos a toda la gente que nos haya estado viendo, le mandamos un fuerte abrazo, comuníquense con nosotros a través de todos los elementos que hay para poder hacerlo y seguimos en contacto a través de estos espacios que creamos para ustedes, para aprender, para seguir disfrutando del conocimiento y si por ahí se da la oportunidad de hacer negocios, pues invítenos, que esa es Así es. la intención y estamos en la mejor disposición de ayudar. Gracias, nos vemos. Claro que sí. Cuídense, que la pasen bien. Hasta luego. Gracias.